Listo. Bueno, entonces, como les estaba comentando hace un rato, mi nombre es Ana María Fresen. Yo soy la encargada de Mercadeo y Relaciones Culturales de la Embajada de la India y les doy la bienvenida a todos a este que es el inicio de las celebraciones para conmemorar el Día Internacional del Yoga. La Embajada de la India para Colombia y Ecuador, el Ministerio de Ayush del Gobierno de la India y el Consejo Indio para las Relaciones Culturales les dan la bienvenida y esperamos que ustedes disfruten de esta celebración tanto como lo haremos nosotros. Antes de iniciar, quiero contarles que esto es toda una celebración durante 2 semanas. Tendremos conferencias, talleres y sesiones prácticas, todas gratuitas para todos ustedes, así que esperamos las disfruten, asistan. Todas las conferencias se van a realizar a través de esta plataforma y los talleres y las prácticas se van a realizar a través del Facebook Live de la Embajada. Generalmente las conferencias van a ser a las 10 de la mañana y las prácticas van a ser a las 6 de la tarde. Solamente mañana habrá una que es a las 5 y también tendremos otras a las 4 y a las 11:30 para que estén pendientes de nuestra programación en redes sociales. Hoy vamos a comenzar entonces, como les estaba diciendo, con la charla de Esteban Sánchez, quien amablemente aceptó nuestra invitación del Semillero de Yoga Parque de la Vida de la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia. La charla que vamos a tener hoy es la aspiración humana a la liberación, pero antes de dar comienzo con Esteban, yo quiero presentarles al señor Abhishek Avi. Él es el segundo secretario de la Embajada de la India para Colombia y Ecuador y a quien le cedo la palabra para que nos dé una bienvenida. Mr. Avi. Buenos días a todos y gracias gracias a todos por estar aquí. Soy Abhishek de la Embajada de la India, soy segundo secretario y yo manejo asuntos de culturales, comerciales y politicales de la Embajada de la India para promover las relaciones entre India y Colombia. Me parece que es una gran oportunidad para colaborar con las instituciones de Colombia para iniciar un nuevo proyecto de practicar yoga y como inculcar este filosofía de la India como un estilo de la vida. Antes de que yo empiece, les agradezco a todos este año. Hoy iniciamos con la conferencia sobre la aspiración humana a la liberación con Esteban Augusto Sánchez, con el Semillero de Yoga Parque de la Vida, Universidad de Antioquia. Gracias a Esteban por colaborar con nosotros. Déjame darles algunas palabras de yoga. El yoga es una tradición de 5.000 años de antigüedad de la India que combina la búsqueda física, mental y espiritual para lograr la armonía del cuerpo y la mente. El 11 de diciembre de 2014, la Asamblea General de las Naciones Unidas declaró el 21 de junio como el Día Internacional del Yoga. La declaración se produjo a instancias del primer ministro indio Narendra Modi durante su discurso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas el 27 de septiembre de 2014, en el que declaró que el yoga es un regalo inestimable de la antigua tradición de la India. Encarna la unidad de mente y cuerpo, pensamiento y acción, restricciones y realización, armonía entre el hombre y la naturaleza.
un enfoque holístico de la salud y el bienestar. No se trata de hacer ejercicios, sino de descubrir el sentido de unidad con uno mismo, con el mundo y con la naturaleza. En seguir el 21 de junio, que es el solsticio de verano, como el Día Internacional del Yoga, Narendra Modi había dicho: la fecha es el día más largo del año en el hemisferio norte y tiene un significado especial en muchas partes del mundo. Al respecto del Día Internacional de Yoga de 2015, en la India, el primer ministro Narendra Modi inauguró el primer Día Internacional del Yoga el 21 de junio de 2015. El evento también registró dos récords mundiales de Guinness, uno para 35.985 personas que participaban en una sola sesión de yoga en un solo lugar, y otro para la mayoría de las nacionalidades que participaban en una clase de yoga. El evento fue reconocido y celebrado en 170 países, entre ellos los Estados Unidos, China y el Canadá. El segundo Día Internacional del Yoga se celebró en torno al tema Conectar con la Juventud para comprometerse y buscar la participación del público más joven. En 2017, el tema era Yoga para el Bienestar. En 2018, en cuarto Día Internacional del Yoga, el tema era Yoga para la Paz. En 2019, el tema de quinto Día Internacional del Yoga fue Yoga para el Corazón. Este año, en 2020, celebramos la sexta edición del Día Internacional del Yoga. El tema de este año es Yoga en casa y yoga con la familia. El tema de este año es muy importante porque en este momento el mundo entero se enfrenta a la pandemia de coronavirus, y este año, por lo tanto, nos centramos en tener yoga a través de plataformas virtuales y yoga desde casa. Durante estos tiempos, el yoga puede contribuir a mejorar la inmunidad, manteniendo el Mira la bienestar conferencia. de la salud física y mental. El Día Internacional del Yoga nos da la oportunidad de hacer del yoga una parte de la vida. Con esto, comencemos el sexto Día Internacional del Yoga en 2020 en Colombia y Ecuador. Y la Embajada de la India está organizando 26 programas que incluyen 10 conferencias y 16 sesiones de práctica sobre diversos temas de yoga. Entonces, inicia con la conferencia sobre la aspiración humana a la liberación con Esteban. Gracias a todos. Empecemos hoy con Esteban. Gracias. Muchísimas gracias, señor Avi, por su intervención, y como decía él, la unión es muy importante. Creo que este es un momento muy importante para colaborar y para unirnos todos en armonía en estos tiempos difíciles. Antes de darle la palabra a Esteban, por favor, todos, cerremos micrófonos. Hay mucha interferencia y va a ser muy difícil que la conferencia la pueda escuchar todo el mundo si hay ruido. Entonces, por favor, le agradezco a todo el mundo que apague los micrófonos. Ahí Fabiola Jaramillo, porfa, agradezco que apague el micrófono. Esteban.
Yo creo. Hola, buenos días. Bueno, un placer estar acá con ustedes. Veo que hay una concurrencia masiva. Y bueno, un placer haber escuchado al señor segundo secretario y sus palabras, recordándonos pues la importancia que tiene el yoga. Y es parte de esto, pues me siento honrado de ser quien dé la primera pues, conferencia y espero que todas las personas que estén acá pues, puedan ser parte de todas las actividades que se han planeado en el marco de esta celebración desde la embajada y que cada uno de nosotros pueda sumar para que ese potencial que tiene yoga de conectarnos con nosotros, de conectarnos con el mundo, de conectarnos con la naturaleza, pues lo hagamos ahora cada uno desde nuestras casas y desde nuestros hogares. Como les comentábamos, la idea de esta charla o de este conversatorio pues es hablar un poco sobre lo que llamamos la liberación, ¿cierto? La aspiración humana a la liberación. Y parte de proponer lo que quiero, digamos, ofrecerles en este momento, pues que serán unos minutos de conversatorio, luego va a estar abierto un espacio de preguntas, entonces pueden pues, ir poniendo preguntas en la medida que vayan surgiendo y al final nos dedicaremos como a compartir y hablar sobre ellas. Lo que les ofrezco es como un recorrido histórico por qué hemos entendido por liberación, cómo se ha entendido en la India antigua el concepto de la liberación, si de pronto ha sido solo una forma o ha variado la idea de la liberación. ¿Qué tiene que ver yoga con todo esto? ¿Cómo el yoga pues, puede ser una forma de alcanzar la liberación o de alcanzar la liberación desde varios ángulos distintos? Y sobre todo, cómo podemos llevar la liberación a nuestra vida. ¿Listo? Eso es como parte de lo que quiero que conversemos en este encuentro, es lo que quiero que hablemos hoy. Y quisiera empezar pues invitándolos a todos y cada uno de ustedes a que se pregunten, pues, ¿qué tanto utilizamos esa palabra? A veces decimos, bueno, yo me quiero liberar. A veces, digamos, muchos de ustedes que son personas sensibles y que han estado en este mundo de yoga, de las prácticas internas, pues han utilizado ese concepto de que, bueno, sería bueno liberarnos. Estamos aspirando a una liberación. Entonces, si lo hemos usado y si lo hemos pensado, quiero que nos preguntemos de qué quisiéramos liberarnos. ¿Qué es aquello de lo que nos queremos liberar? Y que como humanidad, ya no solo como nosotros mismos, como cada una de las personas que está ahí conectada, sino que como humanidad, ¿de qué nos deberíamos liberar? ¿Cuál sería la aspiración humana por liberarnos de qué? Pronto tengamos claras algunas de esas ideas. Y esto va en función pues, de comprender que si pudiésemos repasar lo que se les ocurrió a cada uno de ustedes, seguro algunos dirían que pues, como humanidad nos deberíamos liberar del dolor, del sufrimiento, de la guerra, quizá de la tristeza, librarnos de la envidia, liberarnos de pues, nuestras culpas. Hay elementos pues, de los que vale la pena liberarnos. Y cuando nos preguntamos por qué nos queremos liberar, ¿cierto? Y digamos, llegamos a la conclusión de que son estos elementos que mencioné y muchos otros que ustedes pensaron. Todos esos elementos son elementos que se pueden convertir en obstáculos, ¿cierto? En obstáculos que nos impiden encontrarnos con lo que somos directamente. Ese es como un primer elemento que quisiera dejarles ahí, de qué nos queremos liberar. Y ahora quiero que viajemos pues, muchos años al pasado, a la India antigua, para entender una idea de cómo se propone el escalón. Antes de que ahora todos nuestros teóricos que hablan sobre el desarrollo humano, lo que se conoce hoy en día como la pirámide de Maslow, pues todos estos grandes pensadores como Martha Nussbaum, que tienen como una idea de cómo nos debemos de florecer como seres humanos. En la India antigua ya había una concepción al respecto sobre cuáles eran o cuáles deberían ser los ideales de los seres humanos. Y pues en la India antigua se proponían como que 4 niveles o 4 estadios muy interesantes para considerar y se proponía como una especie de peldaños a alcanzar, ¿cierto? El primer peldaño, la primera aspiración humana por excelencia, era la aspiración, digamos que del sustento, ¿cierto?
Todos los humanos deberíamos alcanzar un umbral de nuestro sustento. Y si no hay un sustento, digamos que no se puede aspirar a los otros elementos, ¿cierto? Y ese componente del sustento se llamaba, en la India tradicional se llamaba arta, y arta es tener lo suficiente con que vivir, ¿cierto? Tener abrigo, tener refugio, tener comida, y ese es como el fundamento de la existencia. Y luego de eso, luego de que tenemos lo mínimo necesario, podemos aspirar a tener el siguiente componente que se llama kama. Y kama es como las cosas que nos gustan, ¿cierto? Las cosas que nos generan placer. Y esas cosas que nos gustan y nos generan placer, pues solo podemos acceder a ellas cuando tenemos lo mínimo necesario. Tenemos lo mínimo necesario, tenemos las cosas que nos gustan y nos generan placer, y luego podemos dedicarnos a servir a los demás, ¿cierto? Cuando ya hemos satisfecho nuestras necesidades básicas, pues luego de eso podemos estar para los otros. Y ese es el tercer componente que se suele llamar dharma. Entonces, venimos de arta, kama, dharma, y luego cuando ya hemos estado para los demás, cuando hemos encontrado nuestro punto de interrelación con los otros seres, podemos abrir la puerta para la última aspiración, el último de estos 4 propósitos, que de hecho es el gran propósito de la existencia, que es moksha, la liberación. Y eso, digamos, nos propone ese ejercicio escalonado, bien interesante, con el cual, pues todos para alcanzar la liberación debemos comenzar por responder a aquellas necesidades básicas que tenemos. Y pues cuando miramos hoy en día, pues todo este asunto del desarrollo, todas las teorías sobre el desarrollo humano, nos hablan de cómo hay ciertos componentes que tienen que estar engranados primeramente, sin los cuales no podemos apuntar a lo que hoy en día se llama como el sentido de trascendencia, pero que todos estos, digamos, teóricos y grandes yogis y sabios de la India antigua lo denominaban moksha, ¿cierto? La búsqueda de la liberación. Y cuando estos grandes yogis hablaban sobre qué era moksha, qué era la liberación, pues ellos tenían claro varios elementos que seguro pueden estar a la par con los que ustedes se proponían, y es, por un lado, librarnos del sufrimiento, ¿cierto? Yo creo que para ninguno de nosotros es un secreto de que como humanidad colectivamente sufrimos, tomamos decisiones que nos hacen sufrir a nosotros y a los demás. Y a los demás no solo son los otros seres humanos, sino que nuestra naturaleza en la que estamos inmersos, pues a veces sufre con las decisiones que tomamos como seres humanos. Entonces, librarnos del sufrimiento se convierte en esa primer puerta. También está otro componente que es librarnos del desconocimiento, ¿cierto? Librarnos de la ignorancia. Librarnos de la ignorancia que nos hace confundirnos, que nos hace tomar decisiones erradas, que nos hace ir por caminos que a veces llevan a que el proceso sea más largo o que el aprendizaje sea más complejo. Entonces están como esas opciones. ¿De qué nos queremos liberar? Según esta teoría, pues estos componentes de la India antigua, librarnos del sufrimiento y librarnos de la ignorancia. Y todo esto nos lleva como a encontrar grandes plataformas para ello, ¿cierto? Tenemos muy claro de qué nos queremos liberar ahora, que es esa gran aspiración humana, pero la gran pregunta, pues siempre sería el cómo. ¿Cuál es el método para liberarnos de todo esto? Para liberarnos de la ignorancia y del sufrimiento en primer lugar. Y pues a lo largo de la historia, la India logró desarrollar múltiples tecnologías, diferentes herramientas que nos abren la puerta a identificar primero el sufrimiento y la ignorancia, identificarlo, y luego de que los identificamos, pues podemos aprender de ellos y trascenderlos, para así alcanzar o aproximarnos a estados pues, de liberación. Y una de las grandes tecnologías que se desarrolló en la India antigua, pues tiene que ver con esto que denominamos yoga. Y por lo que pues, estamos acá convocados y estaremos este par de semanas con nuestro evento pues, a cargo de la embajada. Yoga, como tal, como lo mencionaban en las palabras iniciales, es una herramienta de armonía que nos permite sintonizarnos con nosotros mismos, sintonizarnos con el entorno, sintonizarnos con el universo, y nos permite encontrar ese sentido de unidad. ¿Listo? Y entonces, yoga utiliza muchos, digamos, elementos que nos permiten encontrar ese ejercicio de la liberación. Uno de esas grandes formas de liberarnos, pues es a través de las prácticas de interiorización, ¿cierto? Lo que hoy en día denominamos ejercicios de meditación, ejercicios contemplativos y todo esto. Y esas prácticas tienen el poder de disipar el velo
del desconocimiento, ¿cierto? Tienen el poder de hacernos ver las cosas tal y como son, de desprendernos de todas las ideas preconcebidas que tenemos. Y esa es una de las grandes posibilidades que se enseña desde yoga para encontrar un camino a la liberación. Pero hay otro camino que no es solo pues la práctica contemplativa, la práctica meditativa. Hay otro camino para la liberación que se propone, que es el camino de la búsqueda del conocimiento. Por un lado, la primera propuesta que les decía es esa búsqueda a través de la experiencia meditativa, ¿cierto? La experiencia contemplativa, y donde pues está claramente planteada la práctica de la meditación. Pero el segundo camino que les quiero proponer, que se tiene en cuenta para buscar la liberación, es a través de la investigación, ¿cierto? Es a través de la búsqueda del conocimiento, y del conocimiento más profundo que se tiene dentro de la India antigua, y es ¿cuál? Preguntarnos, ¿quién soy yo? Esa es la gran pregunta pues, que como humanidad llevamos haciéndonos, pero que se convierte en la posibilidad de buscar la liberación. Porque cuando nos preguntamos sobre quién soy yo, pues se nos hace muy difícil respondernos, pero lo lindo del ejercicio de preguntarnos quién somos es que comenzamos a quitarnos capas, a descorazarnos. Y cuando nos preguntamos por quién somos, pues no nos damos cuenta de la respuesta inmediatamente, y seguro podemos tardar una vida entera en encontrar una respuesta, si es que la encontramos. Pero lo lindo es que en la medida que nos preguntamos por quién somos, podemos caer en identificar qué es lo que no somos, quién es lo que no somos, y desidentificarnos de esos personajes, de esas creaciones, de esos patrones automáticos de comportamiento que a veces damos por nosotros mismos. A veces creemos que somos la tristeza, a veces creemos que somos el miedo o que somos la alegría. Listo. Lo que hacemos en el proceso de autoinvestigación, en el proceso de autoindagación, es preguntarnos constantemente por quién somos, y de esa forma vamos descorazándonos. Cuando nos vamos descorazándonos, podemos liberarnos de este montón de ataduras, de este montón de identificaciones que a veces solemos creer que tenemos. Van dos elementos, ¿cierto? Dos metodologías para la liberación. Hay una tercera metodología que tiene que ver con todo el aspecto de, digamos, de la energía, ¿cierto? Con todo el aspecto vital, con todo el aspecto de lo que se denomina en esas tradiciones pránico, ¿cierto? En referente al prana o a la energía, que es lo que nos mantiene vivos. Y lo que se busca con esto es cultivar una energía para tener como un combustible suficiente para alcanzar ese proceso de liberación. ¿Y cómo se cultiva la energía? Pues se cultiva a través de otro montón de prácticas, se cultiva a través de ejercicios que desarrollan lo que se suele denominar tapas, ¿cierto? Que desarrollan esfuerzo, que invitan a la austeridad, y desde la austeridad nos fortalecen este componente humano por excelencia que denominamos la voluntad. Y cuando nos dedicamos a cultivar la energía, a cultivar la voluntad, lo que pasa es que tenemos combustible suficiente para mantenernos en ese camino de la aspiración a la liberación. Un tercer camino sería este energético. Hay un cuarto camino que me gustaría proponer en este elemento, y es como el elemento relacional, ¿cierto? El elemento de cómo creo yo vínculos con los otros y cómo creo yo vínculos con lo otro, ¿cierto? No solo los otros seres humanos, como les mencionaba ahorita, sino lo otro, lo que hay ahí alrededor. ¿Cómo me relaciono yo con la naturaleza? ¿Cómo me relaciono yo pues, con el entorno? ¿Cómo me relaciono yo con la vida? ¿Cómo me relaciono yo con lo sagrado? Como sea que lo entienda. Y ese ejercicio de crear un vínculo, ese ejercicio de tener una relación, es otra forma de alcanzar la liberación. Porque cuando yo establezco vínculos, logro trascender eso que solemos denominar el sentido de individualidad. ¿Qué es lo que pasa? Que, digamos, esta sociedad en la que estamos inmersos funciona, digamos que toda la matriz civilizatoria en la que estamos inmersos hoy en día, funciona o se apoya en el sentido de individualidad, en donde nos dicen, vos sos importante por lo que vos sos. Mientras que estas tradiciones antiguas de la India nos dicen algo muy distinto. Nos dicen, vos sos importante porque vos estás interrelacionado con todo lo demás. Y eso es la razón por la que sos importante. Recortar ese proceso de interrelación con lo otro, con los otros, con todo lo que nos rodea, es otra forma de alcanzar la liberación, porque cuando nos sentimos parte de algo más grande que nosotros,
cuando retornamos a esa conciencia de que somos algo más grande que nosotros, pues alcanzamos ese estado de liberación, porque nos liberamos de ese pequeño yo individual, que a veces es el que se inventa un montón de problemas, un montón de ideas, un montón de sufrimientos, y que está apresado en su propia ignorancia. Y esa sería como la cuarta metodología, y hay como una quinta metodología que quisiera presentarles ahorita, que es, digamos, el cultivo de la liberación a través de esta estructura corporal, ¿cierto? Entonces, teníamos la experiencia meditativa, teníamos el proceso de autoindagación, teníamos el proceso del cultivo energético y teníamos el proceso de los vínculos y las relaciones. Y este último elemento, esta quinta estructura pues, que propongo, es la metodología que pues, tenemos hoy en día como más popularmente conocida como yoga, ¿cierto? Que está centrado en el cultivo del cuerpo, en el trabajo con las asanas o desde las asanas, y que parte de una visión un tanto distinta, y lo que dice es, claro, usted se quiere liberar del sufrimiento, pues una de las buenas formas de liberarse del sufrimiento es tener un cuerpo, digamos que digno, un cuerpo radiante, un cuerpo brillante, que pues no sucumba ante los pares de opuestos en los que estamos inmersos. Y ahí está toda esa gran cantidad de herramientas que se han desplegado, los ejercicios de las kriyas, los ejercicios de los pranayama, los ejercicios de las asanas, que se convierten en formas de cultivar y refinar este instrumento para que este instrumento esté en condiciones de conducirnos a ese gran propósito que es moksha, la liberación. Y de esa forma, pues se puede entender cómo desde estas concepciones tradicionales de la India se ha marcado un camino en esa búsqueda, en esa aspiración de la liberación, considerándola el gran objetivo o el gran propósito de la existencia humana. Pero también hay unas metodologías, y esas metodologías tienen algo muy bonito, y es que le pueden ser útil a cada persona de acuerdo a su naturaleza. Hay quienes somos desde una naturaleza muy inquisitiva y nos gusta preguntarnos las cosas. Hay quienes somos de una naturaleza de pronto más devocional y nos gusta pues, crear vínculos y refinar los vínculos. Hay quienes somos de una naturaleza de pronto más contemplativa y nos es más fácil entrar por la meditación. Y ese propósito de entender todo este conjunto de herramientas nos permite trazar un mapa en el que todos los humanos podemos ser parte de él. Todos podemos utilizar cualesquiera de estos 5 componentes como una puerta de entrada, y esa puerta de entrada se convierte en la posibilidad de recorrerlos todos, ¿cierto? Porque cuando vos te estás preguntando, cuando vos estás meditando, también estás cultivando tu cuerpo. Porque cuando vos estás trabajando desde el esfuerzo y la voluntad, pues también terminas creando vínculos de una forma distinta. Entonces, escogemos, pues como seres humanos, una puerta de entrada que está de acuerdo a nuestra naturaleza, con la cual fluimos mejor, y desde esa puerta de entrada podemos entender todo el funcionamiento en el que estamos. Y desde ese funcionamiento de todas las estructuras, pues podemos llegar a ese gran ejercicio de la liberación, que es como la gran propuesta o el gran objetivo que se traza. Esto, pues, hace parte de esta concepción tradicional que se tiene en la India, pero pues la India es hermosamente grande, hermosamente vasta y tiene pues muchas fuentes de sabiduría. Y digamos que esta concepción de querer aspirar a la liberación genera o ha generado un elemento que a veces se concibe como un verticalismo, ¿cierto? Como querer llegar a un punto y nos trazamos la idea de que la liberación está en el futuro. Y nos trazamos la idea de que esa liberación que está en el futuro, pues tenemos que trabajar mucho, 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 mucho para llegar a ella. Entonces, digamos que ese artificio en el que hemos caído al poner la liberación en el futuro, pues nos ha sacado del verdadero foco de esto, y es que el concepto de liberación no es algo por lo que hay que trabajar mucho, sino que es algo que consiste en cambiar nuestra actitud de la forma como nos relacionamos con el presente. Este ideal de entender la liberación de pronto cambia esa estructura vertical, porque ya rompemos como que el eje de que hay que trabajar, trabajar, trabajar y llegar a un punto específico donde ya soy una persona libre, una persona que se ha liberado, que ha trascendido, sino que la liberación se convierte en algo no vertical, ¿cierto? Que me impulsa hacia arriba a querer aspirar a la liberación, sino que se convierte en algo horizontal en un primer lugar o radial en un segundo lugar, en donde es nuestra actitud, y nuestra actitud
implica que en este momento trabajemos con cada una de esas 5 categorías. Pues, ¿cómo está dispuesta nuestra estructura física? ¿Qué dirección tiene nuestra voluntad? ¿Cómo estamos refinando nuestros vínculos con los otros? ¿Cómo está nuestra capacidad de estarnos conociendo en cada momento? ¿Y cómo está nuestra facultad de que todo eso esté integrado en el presente? Ese ejercicio, pues, es una concepción distinta de entender la liberación y nos da un sentido, pues, diferente para entender uno de los grandes, o la forma como se suele mencionar a las personas liberadas en toda la literatura tradicional de la India, que es el concepto del Jivan Mukta. ¿Cierto? El Jivan Mukta es el alma que se ha liberado, o la persona que ha alcanzado la liberación. Pero lo interesante de esto es que el Jivan Mukta, la persona que se libera, no es una persona que está ya por encima del mundo, sino que la aspiración humana de la liberación es que buscar acercarse a la liberación, refinarse lo suficiente, pulirse lo suficiente para poder percibir, digamos, como que esa realidad que está más allá de lo visible, de lo tangible. Pero todo eso solo es una preparación para volver a la vida diaria. Lo que hacían los grandes sabios era ir a las montañas a través de sus tecnologías, de la quietud, del silencio, de la respiración, de la interiorización, encontraban su camino hacia la liberación, pero ojo, esa liberación no era para quedarse allá en la montaña. Esa liberación era para volver a la comunidad y para poder estar disponible ahí para las demás personas. Y en la medida que pudiesen estar ahí para las demás personas, pues ahí se cumplía como que el regreso del ciclo. Porque entender el yoga desde ese lado lineal, pues nos lleva a que, claro, hacemos una práctica y la práctica nos lleva a la liberación. Es una forma de verlo y ha sido como de las formas más tradicionales de entenderlo. Pero la forma como me gusta proponerlo implica como el ejercicio de un círculo, ¿cierto? Estamos en un punto, desde ese punto hacemos un recorrido y ese camino nos lleva a acercarnos a eso que llamamos liberación, pero ese sentido de conectarnos con lo trascendente, de alcanzar la liberación, solo es una excusa ¿para qué? Para volver al mundo, para volver a la vida diaria, para volver a estar con las personas que estamos alrededor, para volver a estar con nuestras familias, con nuestros seres amados. Ese es el gran propósito de la liberación. La liberación no busca huir del mundo, como a veces se entiende, ¿cierto? A veces, desde ciertas concepciones he entendido que queremos liberarnos y queremos liberarnos del cuerpo, queremos liberarnos del mundo. No. El gran sentido de entender la liberación es que hay que liberarse con el cuerpo, hay que liberarse con el mundo, hay que liberarse con las otras personas que hay alrededor. Porque el ejercicio de liberación, como les mencionaba ahorita, nos implica darnos cuenta de esta constante interrelación en la que estamos con toda la vida que nos rodea. Y cuando nos podemos sintonizar con esa conexión, ¿cierto? Cuando podemos recordar esa conexión, que a veces, pues por el ritmo civilizatorio en el que estamos, la perdemos y se nos olvida qué somos, y como se nos olvida qué somos, se nos olvida que somos parte de algo más grande. Lo que hace el yogi en su camino, en ese proceso ascendente del círculo, es que se dedica a refinar cada una de sus estructuras, se dedica a desprenderse de todo aquello que no es. Claro, entonces me doy cuenta de que, pues de alguna otra forma, yo no soy mis miedos, ¿cierto? Que de alguna otra forma, pues yo no soy mi pasado. Y comienzo a quitarme capas, a quitarme capas, a quitarme capas, y en la medida que me quito capas, me hago más ligero. En la medida que me hago más ligero, pues voy sintiéndome mucho más libre. Pero entonces, encontrar esa liberación, digamos que si es que se llega en algún momento, porque el único momento en el que se llega es en el presente, encontrar esa liberación solo es la excusa para compartirla con los demás. Porque si hay una persona liberada, pues lo que hace, o la labor que hace la persona liberada, y los grandes maestros de la India que han llegado a Occidente, lo que han hecho en todos estos años es compartir su proceso de liberación. Es compartirnos sus enseñanzas de la liberación, pero sobre todo compartirnos una experiencia de liberación. ¿Cierto? ¿Para qué? Para inspirar a que todas las personas creemos o recordemos ese estado de unidad. Todos recordemos esa unidad con nosotros mismos, que recordemos esa unidad con el ambiente en el que estamos inmersos y que recordemos esa unidad con lo supremo o con lo sagrado de lo cual somos parte. Y eso pues nos cambia ese sentido de lo que a veces entendemos por la liberación. Y con ello, pues es como la gran invitación que queda en este ejercicio y en esta celebración que tenemos, que justo se enfoca en la casa, justo se enfoca en la familia. Pues la gran pregunta sería, ¿nosotros queremos liberarnos
de nuestra familia, queremos liberarnos de nuestra casa, queremos liberarnos pues de este problema como este virus que nos está acongojando como humanidad, o podemos utilizar nuestra familia, nuestra casa, este virus y todas las circunstancias que se nos presenten como una excusa para liberarnos. Entonces ya no es liberarnos de, sino liberarnos en. Solo con cambiar una palabra, pues cambia la concepción de toda esta idea. Y podemos utilizar el yoga, en este caso, como una herramienta para entender pues todo lo que somos y cómo eso que somos puede recordar su interrelación con lo que hay más grande que nosotros mismos. Y si lo vemos desde ese lado, pues todas las propuestas que se tienen planteadas, que son diferentes charlas, que son diferentes clases, que son un montón de prácticas, son un llamado a que volvamos a ese punto en donde los grandes sabios de la India pues podían vivir en armonía, ¿cierto? Puede que hoy no seamos los sabios de la India, puede que cada uno de nosotros no sea pues un gran rishi que vivió muchos años en una cueva, o que ayunó muchísimo, o que hizo ciertas penitencias, o que hizo los rituales tradicionales. Puede que no seamos ellos, ¿cierto? Pero podemos tener la misma actitud de ellos. Podemos cultivar la misma actitud de ellos. Y lo importante de esa actitud es mantener la actitud de siempre seguir aprendiendo. De no quedarnos estancados en que ya sabemos, en que ya creemos que sabemos, porque el camino de la liberación es un camino constante. Es un punto en el que fijo, en el que llegamos y ya llegamos y es absoluto. No, es un proceso en el que nos mantenemos. Digamos que es como dar cada paso, ¿cierto? Y lo importante de la liberación no es el a dónde llegamos, sino cómo nos mantenemos en el camino. Y cada paso nos mantiene en el proceso y en la aspiración de la liberación. Y de hecho, una de las cosas más interesantes es que la búsqueda de la liberación es una búsqueda que se sostiene a cada instante. Cada inhalación es una posibilidad de recordar, de renovar ese voto, de buscar la liberación. ¿Por qué? Porque a cada inhalación simplemente vamos hacia adentro y nos conectamos con lo que somos. Pero a cada exhalación, ¿qué hacemos? Volvemos hacia afuera y nos ponemos al servicio de los demás. Por eso cada inhalación, cada exhalación nos recuerdan el camino, porque el camino no es hacia ese punto fijo, sino que el camino a la liberación es al presente. Por eso la gran tecnología que se tiene de todas estas tradiciones, de todas estas artes prácticas, en especial todas esas que vienen de la India, pues están centradas en el cultivo de la respiración. Claro, y podemos cultivar la respiración para desarrollar habilidades respiratorias específicas, y está bien, es parte de uno de esos caminos, es parte de uno de esos procesos. Pero lo que hacemos es que utilizamos la respiración para seguir su camino en su lenguaje simbólico. Y si yoga es unión, pues hay que hacer una unión hacia adentro y una unión hacia afuera. Si nos quedamos solo en el adentro, pues se nos olvida el mundo que hay. Y si nos quedamos solo en el afuera, pues se nos olvida lo que somos. Pero si nos sintonizamos con el flujo de la respiración, nos damos cuenta de que somos hacia adentro, tenemos un mundo interno, todo el mundo emocional, todo el mundo intelectual, todo este mundo de identidades que hemos creado, pero estamos en el afuera. Estamos en un mundo social, estamos en un mundo pues, ecológico, estamos en un mundo planetario. Y si a cada respiración renovamos ese paso, pues encontramos la liberación, es en el darnos cuenta de que somos parte de algo más grande. Cuando podemos hacer eso, ahí es donde sucede pues, el verdadero acto mágico y la verdadera aspiración humana de la liberación, que es ponernos al servicio de la vida. Digamos que rendir a ese pequeño yo que se cree muy importante, y se cree tan importante que se inventa problemas que son grandísimos, y nos ahogamos en un vaso de agua, como se suele decir, pero cuando rendimos ese pequeño yo al gran yo, ¿cierto? Al yo de la vida, y dejamos que ese yo de la vida se manifieste a través de nosotros, pues todo toma un ritmo distinto, y ese es el sabor, esa es la presencia, esa es la plenitud, pues que se experimenta desde estos ejercicios, desde estas propuestas, en función de buscar la liberación. Creo que eso era pues, ese mapa que les trazaba, que les proponía, y espero como que en todo este recorrido hayamos podido ver o recordar las diferentes herramientas, las diferentes técnicas, los diferentes métodos que hay. Y pues cuando tenemos eso claro nos damos cuenta de que, claro, yo me puedo acercar al yoga desde el lado devocional, me puedo acercar al yoga desde el lado intelectual, me puedo acercar al yoga desde el lado corporal, y desde cada una de esas herramientas pues puedo volver a ese sentido de la liberación. Y como lo planteaban esas tradiciones antiguas, pues es el gran propósito de la vida.
Y volviendo como a esto, pues quisiera que sea como el énfasis en el que quedemos. Ese gran propósito de la vida está en conectarnos con nosotros, pero a la vez conectarnos con los otros. Y si somos fieles a la respiración, podemos recordar ese camino. En ese sentido está pues, el ser humano, ¿cierto? El ser humano no es un individuo, somos un colectivo humano. Y ese colectivo humano está inmerso dentro de algo más grande. Y pues a veces lo que pasa con estos virus es que nos dan la posibilidad de volver hacia adentro. Cada uno de nosotros está en su casa y seguro en su casa, en su soledad, en su familia, pues lo que ha pasado es que se ha encontrado con todas las cosas que tiene adentro. Y algunos tenemos miedo y justo en este momento salen y salen a flote más fuertes. Algunos tenemos dolor, algunos tenemos tristeza y en este momento han salido todos. Pero claro, lo lindo de este ejercicio como esta cuarentena es que se convierten en la posibilidad de que ya que salieron, podemos purificarlos. Antes estábamos tan embolatados que no nos dábamos cuenta de que teníamos ese contenido adentro. Y llevábamos 50, 60 años guardando una tristeza, guardando un rencor. Y hoy en día, pues yo creo que todos los que estamos encerrados sabemos que ningún rencor vale la pena pues haberlo guardado porque lo único que queremos es abrazar a la gente que nos hace falta abrazar. Ese llamado a soltar esos contenidos pues se convierten en ese camino de ascenso para despojarnos de todo lo que no somos y para recordar lo que somos. En la medida que recordemos lo que somos, podemos experimentar, podemos vivir y podemos irradiar y compartir con los demás esto que llamamos el sentido de la liberación. Así que bueno, eso era lo que tenía para compartirles, exponerles pues, en esta mañana. Y pues quedamos atentos a preguntas. Quisiera pues, estar acá, dedicar estos minutos de más para pues, continuar con el diálogo. Esteban, muchísimas gracias. Qué interesante todo lo que nos contaste. Personalmente, pues hay muchas cosas que uno sí tiene que aplicar, especialmente mirar hacia adentro, así que mil gracias. En este momento está abierto el espacio para las personas que deseen hacer preguntas. Les agradecemos ponerlas en el chat. Sin embargo, le voy a pedir a Dulfari que por favor apague la cámara y a Silvia Isabel Mesa Lopera, porque muchas personas lo pidieron, se les estaba complicando mucho el audio con Esteban, entonces para que por favor Silvia Isabel Mesa Lopera, por favor apague la cámara. Erika Joana, tú tienes una pregunta. Dice, tú hablaste de trabajar mucho, pero trabajar mucho es necesario para generar cambios, ¿no? Esteban. Claro, lo que se suele entender con esto de trabajar mucho es algo que me gusta decir, es romper la inercia, ¿cierto? Cuando tenemos mucho tiempo instalados en un patrón, digamos en un patrón de comportamiento, digamos un patrón de comportamiento reactivo, un patrón de ira, de miedo, llevamos un montón de años creando ese patrón, nos es más fácil comportarnos de acuerdo a ese patrón que ya está instalado. Y todo este trabajo, todo este ejercicio que llamamos como que trabajo, que llamamos esfuerzo, lo que invita es a cambiar la dirección. Si llevamos mucho tiempo con esa dirección del miedo, lo que hacemos es que creamos un nuevo patrón, digamos un patrón de esperanza, digamos un patrón de gratitud. Y ese vencer la inercia implica un esfuerzo. Y ese vencer la inercia, ese crear un patrón nuevo, ese sentido del esfuerzo se convierte en un trabajo. Es un trabajo que se hace constantemente, pues porque, como decimos, si llevamos tantos años creando un patrón, un hábito, pues debemos de dedicar una buena cantidad de tiempo en crear un hábito nuevo. De pronto un hábito más edificante, de pronto un hábito que no sea tan reactivo, de pronto un hábito que sea pues en función de algo más que mí mismo. Y eso sería como el sentido del trabajo. Erika Joana también dice, romper la inercia es una idea más clara para mí. Gracias. Bueno. ¿Alguien más tiene preguntas? ¿Alguien más tiene alguna duda? Dice Olga López, hola, ¿cómo estás, profe? ¿Cómo liberarnos del ignorante que le hace mal a la sociedad y se pierde la paz interior? Bien, ahí, claro, cuando no sé si lo haya entendido bien la forma como está, como que liberarnos del ignorante suele ser como liberarnos de una persona que de pronto le hace daño a la sociedad, ¿cierto? Puede ser como una forma de verlo. Pero, pues, insisto, pues como humanos, la ilusión de la individualidad nos lleva a creer de que el otro, pues, es el ignorante. Pero lo que ha pasado es que el otro es fruto de todos nosotros.
Lo dice pues un poema bien bonito y es como que ninguna hoja se marchita sin el conocimiento de todo el árbol. Todo el árbol humano es lo que se ha dedicado en crear personas que son destructivas para los demás. Y es parte de nuestra responsabilidad, porque seguro porque no somos lo suficientemente conectados con nosotros mismos como para inspirar a los demás a que sean también personas sabias. Porque el sentido de la liberación, como les decía, no es personal. Y si cada uno de nosotros pues es lo suficientemente sabio, puede inspirar a los demás. Claro, pero si somos cientos de miles de personas sabias, pues lo único que le queda a las personas pues ignorantes pues es aprender de aquellos que son sabios. ¿Listo? Entonces como que el gran cultivo para librarnos de eso que llamamos como personas ignorantes, pues es trabajar en nosotros mismos, en primer lugar, porque si trabajamos en nosotros mismos, podemos irradiar a los demás, uno. Y dos, porque si trabajamos en nosotros mismos, podemos dejar de reaccionar ante los actos de los demás. Cuando dejamos de reaccionar ante los actos de los demás, pues dejamos de sufrir por ello. Cuando dejamos de sufrir por ello, pues cambia nuestra actitud y podemos ser más proactivos, podemos ser más edificantes. Y esa es como parte de la propuesta. Gracias, Esteban. Catherine pregunta, ¿cómo renunciar a esa idea del resultado y efectivamente valorar más el camino? Pues eso, digamos que es muy difícil porque, insisto, como que hemos creado la civilización con base en el sentido del logro, ¿cierto? Y premiamos el logro. Pero lo interesante de esto es que siempre nos damos cuenta de cuando llegamos a un logro, pues solo nos queda un camino que es plantearnos un logro más grande. Porque si no, pues nos aburrimos, ¿cierto? Entonces como que, no, es que hay que llegar a esto, no, pero ya que llegó, pues planteese un logro un poquitico más lejos, un poquitico más bastante, un poquitico más de plata, un poquitico más de gente, listo. Y eso nos crea un ciclo de adicción. Como que el estar deseando, el estar aspirando, se convierte en la misma fuente del sufrimiento. Entonces, la clave para liberarnos de eso, pues está en partir las cosas en pequeños elementos, ¿cierto? En hacer diminutas fracciones. Lo que pasa es que el sentido del logro es una proyección temporal a largo plazo. Pero cuando uno se da cuenta que el tiempo como tal en esa proyección no es más que una ilusión, y nos damos cuenta que el tiempo no es más que una sucesión de instantes, pues a cada instante doy lo mejor de mí. Y si a cada instante doy lo mejor de mí, pues no importa si al final del año tengo la casa que quería o no quería, pero cada instante estoy seguro que me lo disfruté. Y si me disfruto cada instante, pues es una vida que vale la pena ser vivida. Y eso cambia ese sentido, ¿listo? Y lo que sucede, pues en este sentido de despojarnos del sentido del logro y volver al sentido del camino, pues es como una invitación a volver a las cosas simples, ¿cierto? Es como una invitación a desacelerarnos. Hoy en día nos damos cuenta, pues en la situación en la que estamos de confinamiento y todo el asunto, pues de que qué sentido tiene más si no somos capaces de disfrutar lo que estamos haciendo. Es que sentido tiene tener afán de salir y, yo qué sé, comprar, trabajar, hacer lo que siempre hacíamos. Pero la gran pregunta es, ¿nos estábamos disfrutando ese camino? ¿A dónde nos estaba conduciendo la vida como humanidad en ese momento en el que estábamos? Estábamos en un afán y pues nuestro sistema económico está basado en más y más y más, y en acumular más y más y más. Pero entonces uno se pregunta, pues ¿eso nos ha llevado a algún lugar? ¿Cierto? Y si hoy en día nos dedicamos no a acumular más, sino a disfrutar más, y lo que disfrutamos es algo que no se acumula, porque es que el disfrute solo existe en el instante. Si nos dedicamos al disfrutar, el disfrute nos lleva siempre al camino, nos lleva siempre al presente. Y si estamos conectados con el disfrute y con el presente, pues lo que sea adicional en el externo es añadidura. Y pues dejamos de darle importancia o que nuestra vida gire en torno a eso, porque volver al disfrute. Y si uno se pregunta cada instante, ¿este instante lo he disfrutado? Y si uno cada noche que se acuesta diga, bueno, hoy fue un día que disfruté. Y si uno es capaz de tener una sonrisa en sus labios por darse cuenta de que se ha disfrutado ese día, o sea, esas son las vidas que vale la pena ser vividas. Y ese es como el gran ejercicio pues, a lo que nos llevan estos días. Pues cada uno de los días que estamos teniendo nos han sacado de la rutina, pero volver a tener una forma distinta de vivir, pues esperemos que sea una posibilidad de vivir de aquí en adelante, pues basados en el disfrute, basados en el gozo, basados en el principio de la Ananda. ¿Listo? Y es como una de las invitaciones. Ivonne Muñoz dice, cuando hablas de desintensificación, ¿te refieres al ego? Sí, digamos que es una forma de verlo. Desidentificarnos es como librarnos de los personajes que hemos creado, ¿cierto?
Y pues solemos crear muchos personajes. A veces unos personajes nos gustan más que otros y nos encanta desarrollar y actuar desde esos personajes. Nos encanta a veces ser víctimas, a veces nos encanta ser victimarios, a veces nos encanta tener el control. Claro, y lo que sucede es que cada uno de esos personajes pues crea una ilusión temporaria que nos lleva a cierta identificación, pero nos damos cuenta de que cada uno de esos personajes, ya sea la víctima, ya sea el victimario, ya sea el controlador, ya sea quien sea, pues simplemente es el que genera sufrimiento. Porque cuando creamos un personaje, tememos por qué seremos nosotros cuando deje de ser así. Si yo estoy acostumbrado a ser pues, una persona cobarde, si yo estoy acostumbrado a ser una persona pues, angustiada, pues ya lo que me, digamos, como que ya me aflige, ya no solo es pues que estoy angustiado, sino que me aflige, bueno, y si yo dejo de ser angustiado, ¿quién soy? Ese ejercicio de preguntarnos por quién somos y desidentificarnos es una invitación a quitarnos esas corazas, ¿cierto? Y hay corazas que hemos construido con años y digamos tenemos una coraza que es la coraza del nombre. Pues yo creo que yo soy Esteban, ¿cierto? Y toda la gente me conoce como Esteban. O yo creo que yo soy antropólogo porque estudié una carrera de antropología, entonces todos me conocen como antropólogo. Claro, hay un montón de identificaciones que hemos creado y un montón de roles que hemos creado. Pues yo puedo creer que soy el padre, puedo creer que soy el profesor, puedo creer, y me puedo creer ese montón de personajes. Pero si uno mira en el fondo y uno dice, bueno, ¿quién soy yo más allá de todos estos personajes? Y ese es el ejercicio de desidentificación. Cuando uno logra desidentificarse, pues logra hacerse más ligero, logra romper esos patrones previos y logra abrir la puerta de vivir desde la posibilidad y no desde el fin único, ¿cierto? Cuando yo solo soy así y yo solo soy el profesor antropólogo de universidad y bla, 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 y me quedo dentro de eso, pues me niego a la posibilidad de ser un montón de cosas. Pero cuando yo me aprendo a desidentificar, me doy cuenta que puedo ser muchas cosas más. Y de pronto un día puedo ser distinto a los anteriores. Y ese ejercicio pues nos conduce a lo que llamamos la espontaneidad. Cuando la vida está muy cuadriculada, cuando la vida está muy diseñada, pues todo está súper parametrizado y queremos ser así para llegar a ser así y en tanto tiempo llegar a ser así y todo está en ese sentido. Mientras que la vida es espontánea. ¿Por qué? Porque la espontaneidad es del presente y la vida solo sucede en el presente. Como les decía, lo mismo que pasa con el disfrute. El disfrute, y si uno se pone a mirar, siempre que somos espontáneos estamos disfrutando. Estamos cantando cuando estamos caminando en la naturaleza. Estamos siendo espontáneos, simplemente hacemos pues algo más allá de todos los personajes que hemos creado. Y cuando volvemos a eso, ahí nos estamos liberando de ellos. Lo que pasa es que tenemos experiencias así y una clase de yoga te lleva a liberarte de ese montón de personajes, pero uno sale de la clase de yoga, vuelve y pisa, pone un pie en la calle y vuelven los personajes. Claro, lo que uno comienza a hacer es que comienza a ampliar el umbral y cada vez me voy liberando de los personajes, ya no solo por la hora de la práctica, ya no solo por el tiempo que estuve en la montaña caminando, ya no solo mientras estuve cantando, sino que me libero del personaje y puedo ampliar, y ya no solo es una hora, sino que de pronto es mediodía, y de pronto ese estado de presencia, de dicha, me dura un día, de pronto me dura una semana, o de pronto puedo vivir, pues, de acuerdo a la espontaneidad y de acuerdo a la dicha, de aquí en adelante. Y esa es, pues, la gran propuesta de vivir desde la liberación, del Jivamukta que les mencionaba, de la persona que está liberada dentro de la propia vida. Nos quedan un par de minuticos. Voy a leer las preguntas como las han ido haciendo. Entonces, lo que alcancemos, yo miro cuántas más y ahí vamos desarrollando las preguntas. Adriana, agradezco, por favor, cierres tu cámara, porfa, para que la pantalla quede solo Esteban. Gracias. Yolanda Zapata dice, ¿cuál sería entonces el método o la mirada especial para descubrir los patrones? Tal vez los hábitos son más notorios, pero por ejemplo los patrones emocionales. A veces no nos damos cuenta que nuestros actos son guiados por miedo, por ejemplo, a morir. Ahí la clave para entender o para desenmascarar son los ejercicios de autoobservación, ¿cierto? El ejercicio de autoobservación, y es parte de lo que se busca con la meditación, es yo observo y digamos que comienzo de la estructura más densa, observo el cuerpo, cómo lo siento, en qué postura está, ¿cierto? Observo la respiración, observo las sensaciones, observo los pensamientos. Y luego me doy cuenta de que si yo estoy observando el cuerpo, las sensaciones, los pensamientos, quiere decir que yo no soy ni el cuerpo, ni las sensaciones, ni los pensamientos, que yo soy el que observa.
Y en ese ejercicio de dar un paso atrás y aprendernos a observar, es que podemos desenmascarar, ah, mira, es que este impulso que me sale es miedo, es que esto es tristeza, es que este dolor que siento por acá es angustia. Y cuando uno se da la posibilidad de observarse, y claro, el ejercicio de autoobservación es un ejercicio constante. Y lo que sucede, pues, que es lo que pasa cuando a veces meditamos, es que uno se sienta a meditar y se da cuenta que la mente está absolutamente dispersa. Y lo que hacen todas las herramientas de yoga que nos llevan a la concentración, que nos llevan a la meditación, es agudizar esa facultad de ser nuestro propio observador. Y cuando aprendemos a ser nuestro propio observador, digamos que desarrollamos como una lupa. Claro, al principio pues es una lupa chiquitica, pues que medio vemos nuestro miedo y luego como que miramos para otro lado porque estamos pues bamboleando, pero luego desarrollamos como el telescopio de los que tiene pues las grandes naciones que tienen telescopios y podemos ver nuestro miedo de frente y podemos sumergirnos en la raíz de ese miedo y cuando nos sumergimos y vemos cada uno de esos patrones, como en este caso el miedo a la muerte, pues podemos hacer algo con ellos, ya dejamos de ser víctimas de ese comportamiento. Y parte de lo que se propone, pues ya que decía esto del asunto emocional, hay un concepto muy bonito que me gusta presentar y es lo que se llama la jardinería de la conciencia, ¿cierto? Hay ciertas semillas que ya son árboles gigantes, digamos que tenemos un jardín y ese jardín tiene un árbol grande que es el árbol que más hemos alimentado durante toda nuestra vida. Y puede que lo que más hayamos alimentado durante toda nuestra vida haya sido el temor, el miedo, la angustia, el dolor, la culpa. Y son árboles gigantes. ¿Qué es lo que tiene que hacer un buen jardinero? Pues tiene que sembrar otros árboles distintos. ¿Y qué hacemos? Regamos, nutrimos, alimentamos, abonamos esos árboles. Entonces, si nos damos cuenta de que tenemos un árbol del miedo súper enraizado, pues lo que hacemos es que de a poco vamos quitándole fuerza a ese árbol del miedo y vamos dándole fuerza a otro árbol, quizás el árbol de la gratitud. Y de tanto tiempo de cultivar, de abonar, de regar el árbol de la gratitud, puede que este árbol de la gratitud se desarrolle y sea mucho más grande que el otro y pues sus ramas crezcan más y capten más sol y de esa forma el otro árbol del miedo va a empezar a decrecer, va a empezar a secarse. Lo que hacemos con nuestras emociones es un proceso de jardinería, es mirar cuáles emociones pues de pronto no están pues instaladas de una forma edificante, ¿cierto? De cuáles emociones somos víctimas de un montón de patrones automáticos y de pronto escoger cuáles emociones sí queremos sembrar, cuáles emociones sí queremos cultivar para que hagan parte de nuestra vida. En la medida que nos dediquemos a cada instante a ser jardineros de nosotros mismos, pues podemos rediseñar toda esa malla pues, de nuestra mente, compuesta por nuestros pensamientos, compuesta por nuestras emociones, por nuestras sensaciones. Y si rediseñamos esa malla de nuestra mente, pues estamos rediseñando la forma como nos relacionamos con nosotros. Qué bonito. Magnolia Montoya dice, hola, buenos días. Hay necesidad de adaptar muy bien la práctica del yoga a nosotros los occidentales. Con respecto a los ejercicios. La pregunta es con respecto a los ejercicios. Sí, ella estaba preguntando que si, bueno, dice, hay necesidad de adaptar muy bien la práctica del yoga a nosotros los occidentales, pero si esa adaptación es con respecto a los ejercicios o con respecto a qué. Ah, ok, listo. Ahí con eso, pues algo bien bonito que me gusta decir es como que, claro, a veces nos hemos quedado con yoga como si fueran moldes, ¿cierto? Y queremos que las personas pasen por ese molde que ya está preestablecido de yoga. ¿Y qué terminamos haciendo? Pues pasa como cuando uno coge la masa y la pasa por el molde para hacer galletas, ¿cierto? Que se queda un pedazo por fuera, ¿cierto? Y terminamos forzando la masa a que sea de la forma que yo quiero. Mientras que la idea con el yoga es que no es adaptar, que la gente llegue y se adapte al molde de lo que es yoga, sino tomar el yoga y adaptarlo al molde de lo que son las personas. Hoy en día pues tenemos necesidades diferentes. Pues los sabios y los santos de la India pues vivían en condiciones muy distintas, tenían una relación distinta, tenían una historia distinta que les llevó a crear ese estado de yoga que tenían. Y el estado de yoga no era solo las posturas, no era solo las prácticas de contemplación, tenían formas distintas porque eran sus necesidades contextuales. Y nosotros hoy tenemos unas necesidades distintas. Pues estar todo el día pegados a una pantalla nos crea una necesidad diferente. Estar todo el día, digamos que relativamente sedentarios, nos crea una necesidad diferente. Y ese es el ejercicio, la gran magia de un maestro de yoga es que logra adaptar el conocimiento de yoga a cada una de las personas, porque cada persona es absolutamente distinta, cada persona tiene una historia y unas necesidades diferentes. Y si ese es el ejercicio de adaptar yoga a los contextos y no quedarnos pues simplemente como que homogenizando a todas las personas para que sean parte de este mismo ideal de yoga. Se apagó el micrófono, no te oigo. ¿Me oyes? ¿Ya me oyes? Sí. Gracias.
Juanita hace un comentario, Juanita Borges, que dice: el panorama de esta humanidad se ve aterrador. Pareciera que nos acabamos como especie, o por lo menos muchos moriremos. Pero el antagonismo del miedo es el amor. Solo nos queda un solo camino que nadie nos puede quitar: el sentido de la vida, el camino interior para regresar. Era un comentario que ella Qué lindo. ponía con respecto a tu charla. Dice Liliana: ¿cuál es la clave para ser un yogi consciente ¿cuál es la clave para ser un yogi consciente en la conciencia que se requiere para hoy? Pues no entiendo qué habrá querido decir, pero bueno, como que la gran clave del yoga es una, y es el presente. El yoga no es algo que se hace en el futuro. El yoga no es algo a lo que voy a llegar después. El estado de liberación no es algo, no. La clave para el yoga es siempre recordar el presente. ¿En dónde estoy en este instante? ¿Qué estoy haciendo en este instante? ¿Con qué actitud me estoy relacionando con este instante? Y esa es la gran clave para que la conciencia se expanda. Claro, porque cuando estamos en modo pasado o en modo futuro, pues nuestra conciencia está saltando y está bamboleando. Pero cuando aprendemos a darle foco hacia el presente, pues podemos utilizar ese elemento pues, para estar presente allí. Y si estamos presentes en el instante, y si el instante es lo único que existe, porque a cada instante es este instante y es este instante, pues desarrollamos un estado de conciencia desde la cual podemos irradiar y podemos compartir de una forma distinta. Julieta Mosquera dice: se plantea que cada persona está en un cuerpo humano para liberarnos karmas, para evolucionar en diferentes aspectos. Entonces, ¿cómo podemos liberarnos en función de la unificación original y el amor? Claro, como que pues todo el asunto con los karmas y esto, pues nos lleva a entender nuestro sentido de individualidad, ¿cierto? Pero parte de lo que hacemos al despojarnos de esto que llamamos karma, de despojarnos de los frutos de las acciones de nuestro pasado, simplemente es desidentificarnos de ese sentido de individualidad. O sea, cuando le damos demasiado peso a nuestros hábitos, a nuestros patrones, a nuestras acciones y los frutos de ellas, pues le damos mucho sentido a la individualidad. Pero parte de lo que hacemos como seres humanos es aprender a despojarnos de esos karmas, y cuando nos despojamos de esos karmas, podemos volver a ese aspecto de recordar la unidad, y ese aspecto de recordar la unidad no es nada más que recordar el amor que somos, el amor que se expresa a través de cómo nos relacionamos. Paola Andrea Betancourt, quisiera saber, perdón, ¿cómo te pueden seguir? ¿En qué redes sociales? ¿Cuál es tu Instagram? ¿Cuál es tu Facebook? ¿Cuál es tu Twitter? Pues yo soy muy malo para eso, pero ahí estoy aprendiendo. Esta es uno de los grandes aprendizajes de esta época de COVID. De aislamiento. Bueno, hay un blog que yo, digamos, coordino en Medellín, algo que se llama el Semillero de Yoga. Dictamos unos cursos con la Facultad de Medicina y el Parque de la Vida en la Universidad de Antioquia. Y pues hay un blog que se llama Semillero de Yoga, y ahí pues hay reflexiones, ahí están las actividades que hacemos, las charlas y todo. Y pues a mí, bueno, ahí en el blog está el contacto de, pues un correo de contacto, creo que está mi número también ahí en algunas de las publicidades. Hay un Instagram que me crearon unos amigos, pues que estoy aprendiendo a manejar más o menos, que se llama estebananda.ea, ¿listo? Estebananda, como estebananda.ea, ¿listo? Y ahí me pueden encontrar, es como una opción, pues si les interesa. Yo suelo poner reflexiones, todas las historias que digo acá, pues todos comentarios, muchas cosas sobre la educación, muchas cosas sobre pues, la humanidad, sobre la práctica más allá de las posturas, es lo que me gusta compartir, y bueno, eso lo ponemos ahí en las lecturas en el blog y en las redes. Gracias, Esteban. Andrés Esteban pregunta: ¿qué opinas del yoga vasista? Pues es, de hecho, bueno, me parece muy bonito porque justo los lunes en la mañana, esta mañana teníamos un grupo de estudio de yoga vasista que estamos estudiándolo pedacito por pedacito. Y pues a mí me parece que es una de las obras más interesantes que condensa pues mucho sentido de la sabiduría clásica. ¿Listo? Y en la forma como está narrado y las enseñanzas que tiene, sobre todo en el trabajo en función de la mente y la sabiduría y en el cultivo de la energía, pues como que está todo el mapa muy, muy puesto y muy entendible para todas las personas. Y la forma como se narra la literatura tradicional, con cuentos, con anécdotas, con fábulas,
pues es una de las formas que tenemos más de entender. Los humanos entendemos más desde ese lado que desde el concepto y el intelecto. Ahora estamos como muy premiados en el intelecto y todo queremos volverlo concepto y queremos volverlo racionalización y todo el asunto, pero el símbolo tiene un poder muy importante, lo alegórico, lo mitológico. Y lo que hace el yoga vasista es que cuenta cómo funciona la mente, pero a través de la historia de unos cuantos personajes. Y ese elemento pues hace que sea mucho más fácil aprenderlo, que sea mucho más fácil de entender. Alhadra Yoga Studio en Popayán pregunta, Artha, entendida como tener lo que necesitamos, ¿crees que es lo que no se ha entendido en nuestra sociedad actual? Sí, porque claro, cuando nos preguntamos por qué es lo que necesitamos, pues caemos en ese sentido de que más y más y más y más, ¿cierto? Pues si yo estoy bien con una moto, pues puedo querer un carro, y si quiero un carro, pues puedo querer dos, y si puedo mejor uno de última generación. Claro, como que no tenemos claro qué es lo que necesitamos. Y eso, pues siento que en Occidente hace falta cultivarlo desde algo muy bonito que se tenía en Oriente, y es como el aprender a vivir con poco, ¿cierto? Cuando la gente o cuando los yogis tenían una época que se iban a la montaña, que se iban con aspiraciones de renuncia y todo el asunto, y seguro eran grandes príncipes los que iban a hacer eso, pero lo que hicieron ellos es que aprendieron a vivir con poco y se dieron cuenta que uno no necesita comer tanto, que uno necesita tener tanto, sino para que 3 pares de zapatos y solo tiene un par de pies, ¿cierto? Cuando uno entiende eso, pues se da cuenta de que uno la verdad no necesita mucho. Y es otro de los grandes aprendizajes de esta época. Mucha gente con la que hablo hoy en día me dice, mira, yo me di cuenta que pues uno para qué necesitaba tantas ropas, tantas cosas, tantas distracciones que teníamos, pero esta práctica de encierro nos lleva a lo esencial otra vez. Cuando estamos con lo esencial, tenemos como ese fundamento claro. Lo que ha pasado en Occidente es como el harta, el tener lo necesario no está claro y nos quedamos como humanos, digamos en Occidente, solo en función de tener más y de tener más y de tener más. Entonces no le damos cabida a estar ahí para los demás. No le damos cabida a la búsqueda de la liberación. Por eso, pues, reafinar o, digamos, reconfigurar ese sentido de lo básico, de lo esencial, pues es como la primera puerta de entrada para que entendamos pues hasta dónde podemos llegar con esta dinámica del yoga. Orfari pregunta, ¿cómo hacer para salir de las ganas de no hacer nada o hacer que esa nada se convierta en algo productivo? Bien, gracias por la pregunta. Lo que sucede ahí, la forma de responder eso es aprender a ser diferente, ¿cierto? Cuando tenemos, digamos, un patrón de no hacer, ¿cierto? De quedarnos en la hamaca todo el día así, pues, súper parchados. Entonces, pues tenemos un patrón que nos lleva a actuar de esa forma. Y la forma de romper un patrón es hacer algo distinto, hacer diferente. Entonces puede que sea muy difícil yo cambiar de la nada un patrón que tengo de pasarme en el sofá todo el día mirando el atardecer a cambiarlo por leerme 3 libros al día, ¿cierto? No lo voy a hacer, pero lo que puedo hacer es que puedo crear una forma de hacer diferente para construir pequeñas victorias. Entonces, pues no me voy a leer 3 libros al día, pero de pronto voy a regar las plantas todos los días. Y ahí rompí la inercia del hábito que tenía. Listo. Y en la medida que vaya alcanzando pequeñas victorias, puedo desinstalar ese hábito. Y lo otro, pues también está como en el sentido de la productividad, ¿cierto? Nos miden a los humanos en términos de productividad. Y queremos ser productivos y queremos que todos nos miden a qué edad, qué tanto tuvo, pues qué tanto tiene, cuánto va a tener, cuánto le falta, todo el cuento. Y tenemos como una vida estandarizada. Pues una invitación que nos hace esta época también es, bueno, productividad. ¿Qué? Pues soy feliz, estoy disfrutándome la vida. Y eso es como deberíamos medir la vida, no tanto en qué tan productivos somos. Y de hecho, pues una de las cosas más bonitas que nos lleva a esta época también es a desacelerarnos. Nos hemos desacelerado de un montón de cosas y nos hemos dado cuenta, nos hemos como que percatado de que eso que llamamos productividad, ese afán de hacer, pues no es más que las ganas de no estar adentro de nosotros. Cuando no nos toleramos a nosotros y no nos aguantamos a nosotros, seguro porque tenemos muchas cosas adentro, pues queremos estar ocupados en el afuera, ocupados haciendo, ocupados escribiendo, ocupados trabajando, y estamos tan ocupados que cuando nos desocupamos, pues nos damos cuenta de lo que tenemos adentro y no queremos asumirlo, no queremos gestionarlo, entonces volvemos a estar ocupados y queremos ser productivos. Y a veces la productividad se basa en eso. Y cuando aprendemos a desacelerarnos, aprendemos a dejar de ser productivos, podemos ir hacia adentro y hacer nuestro trabajo adentro, gestionar.
cuando hacemos eso de esa naturaleza, ¿cierto? Cuando hacemos nuestro trabajo interno, lo que podemos hacer es rediseñar esos patrones. Cuando rediseñamos los patrones, vencemos patrones de la inercia, en este caso un patrón de pereza que podemos tener instalado o algo así. No te oigo. Ya, gracias. Pilar pregunta, ¿qué te dirías a ti mismo cuando te das cuenta que te identificaste con los personajes y así volver al presente y al disfrutar? Creo que es, y así volver al presente y a disfrutar. Pues es una muy buena pregunta. ¿Qué me diría a mí mismo cuando me doy cuenta que me identifico con los personajes? Hombre, yo creo que en ese momento no se me ocurre nada. Pero es lo que se me viene. O sea, lo que daría sería un paso al costado, ¿cierto? Sería aprender a observar al personaje. Cuando me doy cuenta de que me identifiqué con él, lo que me diría es como, bueno, de un paso atrás y mire qué hace el personaje. Y en ese ejercicio como de ir ese paso atrás y observarlo, puedo vencer la identificación que tengo desde él. Pues cuando pongo al personaje en un telón, cuando me doy la posibilidad de ver y de ver la raíz de su comportamiento, pues puedo salirme de ese personaje en el que estoy actuando y observarlo, y desde observarlo vuelvo al presente, porque el ejercicio de autocognición, el ejercicio de autoobservación solo puede suceder en el presente. Es otra de las grandes puertas. Yolanda Zapata, si comprendí el proceso de desidentificación, consiste entonces en desidentificarse de algunos personajes y tomar otros. Esteban, no se te escucha. Como que es una de las formas, ¿cierto? Soltar ciertos personajes y tomar otros mientras suelto estos, pero el gran proceso es al final aprender a soltar los personajes. Seguro, pues, digamos, soltar un patrón de miedo, pues para soltar un patrón de miedo, mejor, o un personaje que está viviendo en el miedo, pues de pronto creo un personaje que esté viviendo en el servicio. Y darle fuerza a ese personaje que vive en el servicio, pues se convierte en la forma de quitarle energía al personaje que vive en el miedo. Pero llega un momento en donde también hay que soltar ese personaje que vive del servicio. ¿Listo? Entonces puede ser una herramienta, soltar un personaje y utilizar otro. Y ahí es donde uno cambia, digamos que unas cosas por otras, ¿cierto? Y pues es más edificante, social y personalmente, pues vivir desde el servicio que vivir desde el miedo, ¿cierto? Es más edificante vivir desde la gratitud que vivir desde la culpa. Ahí yo puedo crear personajes distintos y a la medida que creo esos personajes distintos, luego aprendo a trascenderlos. Luego me doy cuenta de que, pues, seguro, pues, soy una persona o he sido este personaje de la gratitud o del servicio, pero hay un punto donde hay que trascender. En yoga los llaman a eso trascender las gunas, ¿cierto? Pues, a veces somos muy tamásicos, somos muy rayásicos y lo que dicen es, bueno, hay que intentar ser más sátvicos, ¿cierto? Más bondadosos, pero hay un momento donde lo bondadoso también hay que soltarlo, porque lo bondadoso no es más que otra identificación más. Cuando uno aprende a soltar esas identificaciones, pues desde las más densas, asumiendo identificaciones más sutiles, luego suelta las identificaciones más sutiles y puede, digamos que, retornar a la fuente. Es parte del gran sentido de la liberación. Esteban, hay muchas más preguntas desde Nubia Blanco, pero el tiempo, digamos que se nos acabó. De pronto ahí tú puedes mirar las personas y contestarles de manera individual. O bueno, ¿cómo es tu correo, por ejemplo? Sí, mi correo es augusto.humano@gmail.com. Me pueden escribir ahí directamente, yo estoy pendiente de contestar. Si quieres, lo puedes escribir ahí en el chat. Sí, por favor, te lo agradezco. Nosotros, pues, tratamos de contestar todas las preguntas que estaban, pero el tiempo ya es muy corto. Les agradecemos a todas las personas que asistieron, que nos acompañaron en este inicio de celebración del Día Internacional del Yoga. Esteban, mil gracias. La Embajada de la India está muy agradecida contigo por aceptar la invitación a esta conferencia y esperamos que el resto de las personas, que todos ustedes nos acompañen en las actividades que tendremos durante esta y la próxima semana. El 21 vamos a tener una gran celebración también virtual, pero
Eso no quiere decir que no sea una gran celebración, porque es un día muy especial. Ese es el día oficial, el Día Internacional del Yoga. Entonces los esperamos a todos. Muchas gracias por asistir y nos vemos yo creo que esta tarde vamos a tener dos clases de Hatha Yoga para que nos acompañen y mañana vamos a tener otra conferencia hasta a las 10 de la mañana también. Todo está en las redes de la embajada, en Facebook y en Instagram nos pueden encontrar India in Colombia y en Twitter India EMB Bogotá. Yo ahorita lo escribo para que nos sigan, ahí van a encontrar toda la programación y pues muchas gracias. Nos veremos en todas las actividades. Esteban, mil gracias. Muchas gracias a ti por la invitación, a la embajada, por todo el despliegue y a todas las personas que estuvieron acá, más de 100 personas conectadas, interactuando, participando. Pues gracias a todos ustedes 140. 140 personas estuvieron conectadas en tu conferencia. Sí. Qué hermoso es. Bueno, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a ustedes, gracias a todos. Mil gracias. Namaste a todos.